Empieza Debatitlán y verdaderamente que empieza. Nacho Marván, muy buenos días. Muy buenos días. Beatriz Pajés. Querido Broso, qué gusto. Un privilegio, ¿eh? Bienvenidísima. Muchísimas gracias. Bienvenida, Muchísimas gracias. Beatriz Pajés. Juan José Rodríguez Prats. Broso, te querido. saludo. ¿Cómo Aquí estás? también sumándome a la bienvenida. ¡Qué bueno! Rafael Cardona. Hola, hermano, ¿cómo Querido estás? hermano, ¿cómo estás? Ojalá Saludos, esa Beatriz, cordialidad Encantada de estar con conservemos ustedes. en todos los programas. Ella ha visto el programa. Sí, ella ha visto el programa. Ella ya sabe cómo está. Sí, ya sabes lo grosero que es Cardona. Bienvenida. Querido Broso, encantadísima de estar contigo, con estos queridos amigos, Nacho, Rafa y Juan José. Muchas gracias. No, encantadísima. Rafa, ¿qué tenemos? Bueno, ¿qué no tenemos, Rafa? ¿Qué no tenemos? Eso es lo que habría que preguntar, ¿qué no tenemos? Y bueno, yo creo que podríamos ir anudando una cosa con la otra porque está todo tan imbricado, todo está tan mezclado. Sí. Y cuando... Una coctelera, decía Beatriz. Pues sí, una coctelera que a lo mejor no sabemos si es una licuadora. O en términos mexicanos termina siendo como un molcajete, ¿no? Entonces, pero bueno, mira, yo creo que hay un asunto muy interesante del cual habíamos hablado ya un poco antes de que llegara a su culminación, que es este ingreso del ex embajador en Estados Unidos, el señor Medina Mora, Sí. solamente por un ingrediente. Se convirtió la propuesta presidencial de una terna, se convirtió en un debate nacional sobre si el Ejecutivo estaba atropellando al Poder Judicial con la colaboración del Poder Legislativo, o al menos del Senado. Sí. Yo hasta este momento, y creo que lo habíamos comentado Nacho la semana pasada, yo no entiendo todavía cuáles son todos los motivos por los que el Ejecutivo insistió en su propuesta, y tampoco entiendo todos los motivos por los que se generó esta ámpula tan excesiva, porque finalmente en el terreno de lo formal no fue el Ejecutivo quien impuso. En todo caso, el Ejecutivo propuso y el Senado decidió. Eso es lo que dijo Fayad. El Así lo dijo cabildeo Fayad. es algo que no podemos negar, so pena de ser candorosos y naif, ¿no? Obviamente que hubo una línea política, pero ¿cómo esa línea política doblegó también a los opositores? Porque no finalmente... son opositores en ese caso. ¿O los qué? En ese caso no son opositores. Bueno, o a los falsos opositores, o a quienes se oponen en cosas que les convienen y en cosas que pueden ceder. O cobraron a o les cambio prometieron facturas. A cambio de algo. O sea, esta cosa de que privilegiemos, como dicen los interesados, que la política es el arte de establecer acuerdos. Bueno, para ponernos de acuerdo tenemos que saber sobre qué para no pelear, como decía el usurero, ¿no? Présteme 100 pesos, ¿sobre qué para no pelear? Y entonces le decía, pues sobre la factura de mi coche. Entonces le presto los pesos, ¿no? ¿Sobre qué para no pelear se pusieron de acuerdo? Con esa, fueron 80 y tantos votos. Y aquí encontramos la relatividad de la aritmética. 20,000, 30,000, 40,000 firmas son menos en la aritmética del poder que 83 votos de senadores. 55,000. Pues ya cada quien dice las que quiera. Vamos a Ya decir las conté. 55,000. de una en una. De una en una, sí. En fila. Sí, porque sabía que venía con ustedes. Bueno. Imagínate si no lo hago. Entonces, hayan sido 55,000 firmas en contra o 50,000, el peso de la protesta es visible. Es importante, no puedes menospreciarlo. Si con la mitad de eso puedes registrar un candidato independiente, quiere decir que con eso, pues, la persona que encabezara ese esfuerzo podría representar intereses ciudadanos para llegar a una candidatura independiente. Pues eso no pesa en la balanza del poder, no pesa lo que 83 votos de senadores. ¿Cómo los conseguiste? Haciendo política, buscando arreglos y acuerdos.
¿Dónde está el acuerdo? ¿Dónde está la componenda? ¿Y a cambio de qué y por qué? Eso es algo que no lo vamos a saber ahorita, Y lo que vamos es a saber normal. más adelante. Y que es Y normal. que es el lenguaje de la política, al cual tanto elogian los políticos cuando quieren quedar bien consigo mismos. Se ven en el espejo y dicen, somos capaces de construir acuerdos. Bueno, muy bien. Y eso nos lleva a la Corte, y la Corte en estos días, en donde tiene un nuevo integrante que sustituye al ministro Valls, le revienta un escándalo impresionante. Impresionante. No tanto por lo que haya ocurrido ahí, sino por algo que yo nunca había considerado posible. Cómo hay un allanamiento de instalaciones de la Suprema Corte por parte de la Procuraduría General de la República, que entra en busca de lo que encuentra. ¿Y cómo sabían dónde buscar? ¿Y cómo sabían lo que iban a encontrar? Entonces, este es un caso para el monje loco. A ver, ¿cómo? Y esto es lo que dices que encadena. ¿Por qué no empezamos Encadena por, una cosa con la otra. por las primeras argollas? Evidentemente, y además se vio en el canal del Congreso, si ustedes tienen algo que pagar en la vida, vean el canal del Congreso. Y si tienen que pagar mucho, véanlo 3 horas, y a lo mejor así encontrarán algo de paz en el futuro de su alma. Pero ahí es donde se explica todo. Están los dos juegos y parece que los dos juegos son normales. Hay quien sube a la tribuna y dice, ¿cómo es posible que nos hayamos prestado nosotros, el Senado de la República, para poner a quien el presidente ordena? Hemos sido humillados, hemos sido lo que es lo peor. Y al mismo tiempo sale otro diciendo, del PRI, Fayad, diciendo, no nos hagamos esto. Si todo lo hicimos bien. Estuvo en comisiones, se votó en comisiones, pasó al pleno, se está votando, va a ganar pues, la mayoría. Eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo el protocolo, las normas y las reglas. Pero sabemos que las dos cosas existen. Porque el viernes pasado todavía estábamos diciendo a ver cómo negocia el PAN para ver cuántos votos necesita y cuántos votos se surten. O sea, sí hay un plan, no sé ustedes qué opinen, de poner a alguien con el perfil de Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia, más los otros 2 que van a venir. Oye, pero ¿cuál es el perfil de Medina Mora? Porque eso es, yo nomás conozco los señalamientos y las cosas que El aquí perfil yo es mismo oscuro. dije de Medina Mora sobre lo del incendio de la guardería. Y Tú todo. lo dijiste el viernes pasado. Yo creo que ahí tiene razón. Pero espérame, ¿cuál es el perfil de potencia política que va a modificar el equilibrio de la Corte, a la cual le faltan otros 2, uno de los cuales ya sabemos quién Además, va a ser? espérate, en una tendencia que la Corte ha ido veniendo a menos. Sí. O sea, la de 94-95 fue una Corte, obviamente, impulsada básicamente por el PRI, no había prácticamente senadores del PRD, impulsada algunos por el PAN, otros no, pero, digamos, los 11 primeros ministros cumplieron un papel, dejaron una trayectoria. Vas teniendo una serie de sucesiones más o menos buenas. Yo creo que la última más o menos significativa es la de Arturo Saldívar, pero ya el mismo Valls fue un desastre. No, bueno, pero acuérdate cómo quedó Góngora, No, pero- que era tan Sí, afín a cierta no, línea digamos, política de la bueno, izquierda. Y ese fue, espérate, para que espérame. veas. Ese fue aprobado con todos los votos del PRI. Bueno, Por eso, o sea. y fue presidente de la aquí hay Corte, aquí no hay fue una ministro, cosa, hay una cosa solamente. importante. Como voten, no necesariamente decir cómo se van a comportar. Eso no es tan sencillo, ¿no? Entonces, primero, el perfil de nombramientos ha ido bajando. La llegada de Valls fue vergonzosa. Es decir, Valls dejó en el camino por componendas del PRI, digamos que vetó a Bernardo Sepúlveda, que a los 2 meses se fue a la Corte Internacional de la Haya, para que vean nada más con qué nivel de podredumbre se ve en el Senado contra a quién vetó y cómo lo vetó. Entonces, queda claro el proceso, digamos, los vicios de este procedimiento, que como decíamos hace 8 días, es un procedimiento diseñado originalmente por Victoriano Huerta.
Fue la propuesta que hizo Victoriano Huerta, digamos, antes de dejar la Corte. ¿Por qué? Porque se diluye la responsabilidad del presidente en quien propone, se diluye, se aumentan las posibilidades de componendas e incluso la componenda queda con mucha irresponsabilidad. Si yo mando un nombre y formo una mayoría, esa mayoría se hace responsable del nombre que respalda. Ahora, el procedimiento parece ser que hay intenciones de cambiarlo, espero que de alguna manera se logre, porque es profundamente viciado. No me preocupan, digamos, si es significativo, y gracias a las 50,000 firmas y al escándalo, alcanzamos a ver, digamos, presión sobre ese proceso. Me parece normal la componenda que se hizo con el PAN, pero no nos hagamos mensos. Hay 4 senadores, 2 del PRD y 2 de izquierda, que no asistieron y que podían haber impedido. Es correcto, y que dieron la votación. Que podían haber impedido. O sea, Mario Delgado, Rabindranath Salazar, Ríos Peter y Luz María Beristain podían haber cambiado el resultado de la votación. El voto del nos deben una explicación de por qué no fueron. Porque si el quórum era de 118, la mayoría calificada era con 79. Si a 118 le sumamos 4, la mayoría calificada era de 84. Sí. Y ganó con 83. 83. Entonces, que Mario Delgado cambió su exclusión de la línea 12 por esa participación, ¿no? Déjame hacer algunas... No. Sí, es decir, ahí es donde entras, digamos, es decir, no es transparente el proceso. A ver, déjame hacer algunas reflexiones, mi querido Broso. A mí me parece que en medio de toda esa polémica y todo ese proceso accidentado, de alguna manera no óptimo, lamentable, en que llega Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, me parece que este hecho fue inédito, es decir, todo este procedimiento fue inédito precisamente por lo que dice Rafa, lo que generó a nivel social. Por primera vez vemos a una ciudadanía organizada que participa e influye de alguna manera en el procedimiento de la selección de un ministro a la Corte. Ahora, creo que esto... Y por enésima vez sabemos que manifestarse no sirve para nada. Pero te voy a decir una cosa, no creas tanto, Nacho. A mí me parece que esto deja una gran lección a nivel nacional. Porque aquí lo importante, esto deja una pregunta que nos tenemos que hacer todos y se tiene que hacer México completo y que se tienen que hacer los 3 poderes de la Federación. ¿Qué clase o qué tipo de Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita México? Y el tipo de corte o el poder judicial que necesita México es un poder autónomo, es un poder independiente. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que necesitamos urgentemente una reforma para modificar la manera, el procedimiento para elegir a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy lamentable lo que ocurrió. ¿Por qué? En un momento en que México necesita instituciones creíbles, instituciones sólidas y sobre todo un poder judicial muy autónomo y por supuesto muy fuerte. Y te metes el pie. Porque finalmente lo que está necesitando el país en estos momentos son los contrapesos. ¿No? Un presidente desprestigiado se desprestigió más con ese nombramiento. Y que además... Un Senado desprestigiado se desprestigió más. Y de paso, digamos, se llevan entre las patas a la Corte. Broso, como comenzó bien Cardona, esta semana yo creo que cada semana como que decimos ya tocamos fondo y seguimos en decadencia para abajo. Inició con el discurso de Fernando del Paso, es un discurso dramático, ¿verdad? No sé en qué país vivimos, si le pregunta a José Emilio Pacheco, ¿verdad? Después vino la visita y el informe del enviado de la ONU, que desde mi punto de vista el representante de México en la ONU le contesta en forma absurda, otra vez al mismo estilo de contestarle al Papa, no hiciste bien, esto no es cierto, cuando todos sabemos que la tortura es generalizada. Cierra la semana con algo verdaderamente escandaloso. Eduardo Buscaglia, que es un estudioso de la corrupción, dice que México, y señala 2 cosas, no es un estado fallido, es un estado esquizofrénico. Es una expresión brutal. Y después dice que hay un colapso de gobernabilidad. El día de ayer yo creo que se formula la segunda parte del Pacto por México.
Ahora este capítulo se llama... ¿Dices tú a partir de la Ley General de Transparencia? Ley General de Transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción, el debate de ayer, que yo diría que pudiera denominarse este nuevo pacto, algo así como pacto para el encubrimiento recíproco. Tú no me tocas a Guillermo Padres, y yo no te toco a César Duarte. A César Duarte. O a Claudia Pavlovich, que hay una cosa muy grave ahí, en una serie de contradicciones. Por ejemplo, el presidente de mi partido sale a decir, es que estamos en campaña, así también se defiende Guillermo Padres, es que estamos en campaña y por eso me atacan. Pues desde luego que sí, para eso sirve la democracia, por Dios. Pues eso es de una lógica contundente. Pero a propósito de la Ley de Transparencia, ¿en dónde encuentras el teje-maneje? Pues evitar que se investigue. No. Estamos hablando de un sistema nacional anticorrupción, estamos hablando de un sistema de transparencia. Mauricio Merino lo elogia. Ni siquiera debería... La esquizofrenia que decía Buscaglia. La esquizofrenia. Me permite. Ni siquiera se requeriría de un exhorto a la Procuraduría General de la República porque son delitos de oficio. Mira, Broso, una cápsula histórica, una cápsula cultural. El presidente en esta semana dijo lo siguiente: México es algo que a veces no apreciamos suficientemente. Lleva décadas de gran estabilidad política y social. Pocos países en el mundo pueden preciarse de ello. Y le voy a contestar con un pensamiento que yo les garantizo a ustedes que ni remotamente pueden ustedes imaginar quién lo dijo. Fíjate este pensamiento. La paz por sí sola, sea cuales fuesen las ventajas, no sería un bien del todo apetecible si no trajese consigo el aumento del bienestar de los asociados, si no abriera y explotara de una manera vigorosa las diversas fuentes de la riqueza pública, si no derramara en todas las clases sociales los beneficios del progreso, si no fomentara los sentimientos filantrópicos propios de nuestra civilización, si no permitiera al gobierno presentarse bajo un pie de respetabilidad como guardián de la ley y defensor de los intereses generales. ¿Quién creen que dijo esto? Lo dijo hace 127 años el indio mixteco que era presidente de México, Porfirio Díaz Mori, para justificar un poco sus 35 años de estabilidad política. Fíjense qué contraste de los dos pensamientos. Y abordo el tema, con esto nada más, si me das un poco de tiempo, de Medina Mora. Además, de Medina Mora. Fíjate, Yo estoy en contra. Yo estoy en contra por 4 razones. En primer lugar, hay un simulacro. El presidente no ofreció 3 opciones al Senado. El presidente dijo, hay una opción. sí. Que se vale operar y todo, sí, pero hasta los otros 2, uno de ellos lo declaró, después se retractó. Dijeron, estoy sirviendo de relleno. Sí. Eso es un simulacro que me parece que no habla bien de nuestra democracia. En segundo lugar, me dolió mucho que me venga a chantajear como panista. Yo defendí el derecho a la vida. ¿Ah, sí? Sí. Si lo defendió y es su convicción, que no me venga a pasar la factura. Punto 1. Y Corral se lo dijo. Y punto 2. Le dijo, oye, yo también creo de la vida desde el principio, pero estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero se lo dijo antes o después de la Felipe borrachera. Calderón se lo ordenó. Porque estaba en el Torito. Felipe Calderón se lo ordenó. Como le ordenó descongelar el dinero de Felipe Salinas. Calderón le ordenó interponer la acción de inconstitucionalidad. ¿El punto 3? El punto 3 es un golpe al Poder Judicial. Pues, No está estimulándose lo que dice Beatriz. Esa autonomía, esa independencia. Claro. Y aquí defiendo un poco a Sergio Valls, porque yo estaba en el Senado, yo di mi voto a favor de Sergio Valls. Y Sergio Valls acreditaba una carrera jurídica. Votaste en contra de... Yo platiqué con Bernardo Sepúlveda, yo platiqué con él. Y desde luego hay acuerdo del grupo parlamentario. Yo traté a Sergio Valls. Sergio Valls sabía derecho, sabía derecho. La carrera de Bernardo Sepúlveda es otra cosa. Pero déjame terminar porque me falta un punto. Punto 4. El punto 4. El punto 4 es que hay una relación personal, sí, de cercanía con el presidente. O sea, sí afloró esa información, sí hay ese compadrazgo. Entonces, a mí me recuerda mucho todo esto que está sucediendo, una anécdota de Alfred Nobel. Alfred Nobel se entera en los periódicos que ya falleció y ve las esquelas, porque resulta que los medios se confundieron, él era el hermano que había fallecido. Pero
Pero empezaron a hablar de Alfred Nobel diciendo que había sido un hombre desastroso, que había inventado cosas que destruían a la humanidad, que había sido un inventor terrible y decide cambiar de vida. Y toda su fortuna y todo el resto de los días que vivió lo dedicó a mejorar su imagen. ¿Cómo es posible que no esté percibiéndose hoy que cada día se deterioran más en las instituciones? Toda esta semana hubo tres buenas noticias. El amparo que gana. Espera, antes que vayas a las tres primeras noticias, vamos a ir a un corte. Pero lo que está quedando muy claro nada más en este primer bloque es que lo que necesita el país nos está haciendo. Así es. El dar la posibilidad de los contrapesos los están pretendiendo desaparecer. Desde la presidencia, desde el Ejecutivo, se está tomando por el cuello o por donde sea más rico al legislativo para poner al judicial y la frase listo. Y la frase de Porfirio Díaz, la estabilidad nos debe servir para algo, no es un bien en sí mismo, no es un valor en sí mismo. Entre tantas cosas hay que rescatar dos de las que dijo JJ. Porfirio Díaz. Sí. Porfirio Díaz ponía a sus amigos de ministros, pero sabían derecho. No. Ve el Senado. Segundo. Ve a Justo Sierra, Ives Limantur, Alfredo Chavero, José Peón Contreras, Joaquín Demetrio Casasola. Uno de los problemas de Benamor es que no sabes de derecho. Segundo, dijiste la esquizofrenia y la dejaste de pasada. Es decir, en el momento en que están aprobando una nueva ley de transparencia, celebramos hace 15 días una ley anticorrupción. Se vive de nuevo el pacto, digamos, entre el PRI y el PAN, de que tú no tocas a Padres y yo no toco a Duarte. Es decir, mientras, por perfectas que sean las leyes, por perfectas que sean las leyes, mientras la componenda política te permita actuar o no actuar. Vamos dando respuesta en el siguiente bloque a lo que tú dices, Broso. Lo que necesita el país no lo están entendiendo los principales protagonistas. Sí, no están entendiendo lo que no entienden. Vamos a un corte. Ya sabemos que regresemos. No entienden que no entienden. No entienden que no entienden, es verdad. No, los que cuando dicen no entiendes que no entiendes, es que tú no entiendes lo que yo quiero entender. No, tampoco. Pero tampoco está claro. No, ya empezaste. Vamos a ir a un corte urgentemente y regresamos a Debatitlán. ¡Órale! Seguimos en Debatitlán, chamacos. Entonces nos quedamos. Bueno, nos quedamos en algo que Beatriz puso de manera sintética. Sí. Ok. El asunto es que en este país no se está haciendo lo que se debe hacer, no se está respaldando el funcionamiento, la solidez, la vigencia de las instituciones. Sí. No se está respetando la Constitución. Y eso nos lleva, por favor, a recordar lo que dijo Fernando del Paso en la Feria del Libro de allá de Yucatán. Él le pregunta en un diálogo imaginario con José Emilio Pacheco, cuyo nombre lleva el premio que le dieron a Del Paso, le dice, bueno, José Emilio, ¿y en qué momento, casi como Salazar Bondi con el Perú, ¿no? ¿En qué momento se nos deshizo este país en las manos? ¿Cuándo? ¿Cuándo se nos hizo? Porque hace ahí un juego literario con aquel poema famoso de José Emilio que dice, no amo a mi patria, su fulgor abstracto me resulta inasible. Pero daría mi vida por ciertos lugares y ciertas personas y ciertas montañas. Ahí también dice del país quebrado. Entonces, por favor. No te estoy aliviando. Entonces, antes del alivio del señor JJ, entonces uno dice, bien, las mentes creadoras nos advierten de lo que no se está creando o de lo que se está destruyendo.
El país se está degradando, el país se está pulverizando, el país se está desbaratando, deshaciendo, deshilando o como le queramos decir. Y por la otra parte estamos viendo que cada día son más las evidencias críticas frente a un lenguaje oficial que no corresponde ni siquiera a la respuesta a la crítica. Por ejemplo, el informe sobre la tortura, que es un informe muy mal hecho, no encuentra una respuesta muy bien hecha. Las cifras de la tortura que da la ONU son absolutamente falsas. ¿Por qué son falsas? Porque la contabilidad de la ONU confunde dos categorías de violación de los derechos humanos. Confunde la tortura con los tratos crueles y degradantes. Los tratos crueles y degradantes no implican violencia física y daño perdurable como sí lo implica la tortura. Pero es muy fácil juntar las duras y las maduras y presentar algo como esto es una violación sistemática, cotidiana, permanente, constante, lo cual no es cierto. Pero en fin, eso ameritaría después. Entonces justificas la violencia psicológica. Incluso digo, aguas con lo que dices, Rafael. Incluso si pones las cosas en bolsitas diferentes, sigue siendo igual de patético. No, lo que yo digo es además, que el generalizada tenía un ese es el contenido muy concreto. La generalización implica. Lo explicó claramente. Lo hace el ejército, lo hace la marina, lo hace la Policía Federal. La respuesta lo hacen ¿cómo se todos. llama? Lomobomo, ¿cómo se llama el representante de México? Lo explica con toda sencillez. Lo Mónaco. Sí. Lo Mónaco. Y obviamente es más grave la violencia física, pero es igualmente grave la violencia psicológica. Sí. Rafael, por favor. Pero tú no puedes darle la misma categoría de daño permanente a una que a otra. A ver, Pues, ¿quién sabe? pero Maltrato ¿Quién sabe? es No. simplemente... Igualmente graves, Rafael, por favor. No son igualmente graves. No es igualmente grave la tortura que te puede llevar a la muerte. A ver. Pero además Estás a mí, hablando como espérate, comunicador, espérate, a ver cómo lo a mí transmites me y lo llamó la justificas. atención más otro punto del informe, en donde dice, México no estaba preparado, sus instituciones no estaban preparadas para el crimen organizado. Y aquí vamos al huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Por esas debilidades de instituciones tenemos el nivel de crimen organizado, o realmente teníamos algunas supuestas instituciones que no estaban preparadas para el crimen organizado. Yo creo que eso es una... No. A ver, bastante pero concreta. un poco regresando a la pregunta original, a la de Broso. Es decir, lo que necesita el país no lo están transmitiendo, no lo están entendiendo los principales protagonistas. Pero yo creo que aquí tendríamos que ser justos. Los protagonistas no solamente es el presidente de la República, ojo, son todos. Es decir, estamos hablando de los poderes, pero también estamos hablando de los distintos sectores ciudadanos, los organizados y los no organizados. Seguramente la clase política no está entendiendo sin duda lo que está sucediendo en este momento en la sociedad y que tiene necesidad de cambiar un discurso. Por supuesto, ahorita, las leyes que se están aprobando recientemente en el Congreso, la ley de transparencia debió de haber sido llevada a lo máximo. Sí. Hay ahí una serie de renglones que no gustan. Por ejemplo, ¿cuál? Que los funcionarios públicos no deben todavía transparentar su patrimonio. Declaración patrimonial. Su declaración patrimonial. Sí. A mí eso me parece un grave error. ¿Por qué no llegar hasta ahí? Claro, porque en este momento... Y en el Sistema Nacional de Corrupción, de Anticorrupción, por ejemplo, el 108. Y porque lo que está exigiendo en este momento el país lo mejor en ese sentido es lo que dijo Murillo cuando era procurador. Hay un combate claro a la corrupción. Sí. Y sí, como los ejemplos y los milagros tienen que bajar del cielo a la tierra, y esto no empieza por los funcionarios públicos, entonces ese claro combate a la corrupción, es decir, estamos viendo que sería un fracaso. Ahora, por el otro lado, nada más concluyo, Juan José. Tú te referías, y también Rafa, el discurso de Fernando del Paso, la patria se nos desmorona. Hubo también un editorial de El País en ese sentido. Sí. Hablas del caso Buscaglia. Bueno, aquí hay una cosa, es decir, aparte de los pendientes, de las omisiones, de los errores que está cometiendo el gobierno federal, bueno, tenemos agrupaciones que están atentando contra la patria, como es la CETEG,
como son todos estos grupos radicales que traen una posición golpista hacia la estabilidad del país, y yo creo que eso también tiene que estar dentro del terreno del análisis. No, esos son síntomas de la ruptura. Pero para mí, O sea, son grupos en rebelión, punto. Pero vienen unas con otras. Imagínate tú. Y simple y sencillamente tienen otra idea de patria. De no Sí. patria. No, sí, están atentando contra el Estado de Derecho. De no patria. Están atentando contra el Estado de Derecho. Están defendiéndose contra los ataques del Estado de Pero Derecho. estás atentando contra algo que no se define. Si tú estás en Londres y dices, México está plagado de desconfianza y de incredulidad. Esa es la premisa que dice el presidente desde Londres. En ese momento, tú dices, ya te quedó claro. Nosotros lo teníamos claro. Qué bueno que te quedó claro. Y ahora... Broso. Y entonces metes una terna para la Suprema Corte que dices, no hay igual, no puede haber una terna de ensueño como la que está mandando. La ley de transparencia, con todo. Con todo. Que la declaración A la patrimonial, vanguardia. abuelita mi café. Así es. El Sistema Nacional Anticorrupción, caiga quien caiga. Derechos humanos, voy a la primero. vanguardia, Derechos hasta el fondo, humanos. vámonos. Pero Exacto. mira, Broso. Con todo, porque es el último aire que te queda. Falta muy poco. Pero mira, Broso, hablando de todo lo malo que nos pasó esta Sí, semana. ni siquiera- Hablando de ni todo lo siquiera malo, son de capaces. todo lo malo que nos pasó esta semana, porque hemos mencionado todo lo malo, yo diría que hay 3 cosas buenas y que sí me gustaría mencionar. La sanción al Partido Ecologista. Ojalá sea más seria, más contundente, porque definitivamente violó la Constitución, el A 134. ver si no se la retiran a la Las 2 nuevas empresas que se crean por fin, viene una cuestión de competencia en lo que es el sistema de comunicación vía televisión. Con las nuevas televisoras. Con las nuevas televisoras. Pero Como esas sea, eso es una empresas buena que se noticia. crean. Es una Las buena empresas noticia. ya estaban. Bueno, el amparo Ya que estaban, logra y no Mexicanos garantiza- Primero. y no garantiza El pluralismo amparo alguno, ¿eh? que ganó, que le está reconociendo la Suprema Corte de Justicia a una organización no gubernamental, y felicidades para Claudio X González, que dice sí hay interés jurídico para defender la educación de los niños. Esto tiene una enorme trascendencia, Sí. porque inclusive le están diciendo al auditor superior de la Federación, no se trata tan solo de que esté señalando desviaciones, no, finca responsabilidades administrativas y La penales. misma Corte que declaró que sobreseyó los amparos del sindicato porque no les reconoció el interés para defender sus derechos que la reforma les violaba plenamente. Bueno, no sé. Ah, sí, es la misma puede Corte. haber, bueno. Entonces, ¿cómo no se va a Pero romper, la Beatriz? respuesta a lo que dice Beatriz. ¿Cómo no va a estar roto? Y no es en donde se quebró México, no, en donde perdimos oportunidades. Me parece que en el 2000, por ejemplo, cuando vino la transición, cuando se generó esa expectativa, Perdimos y ahí Kimosabi. Perdimos Kimosabi, sí señor. Perdieron. Perdimos, perdió México. Y muchos son responsables. Porque, por ejemplo, ahora César Camacho dice, en 2 años de gobierno emanados del PRI, en el país ha ocurrido lo que no sucedió en 2 sexenios. Se refería a la reforma energética, que ahora están informando de todas las reformas estructurales. ¿Y por qué no se hicieron las reformas en estos 2 sexenios? Pues porque el PRI se opuso. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de congruencia. Ahí se perdió una oportunidad. Y la reforma se tiene perdió que la ver... oportunidad cuando también, y aquí el responsable es tu amiguito Andrés Manuel, que no, la democracia y las instituciones no sirven. Hizo el gran escándalo contra Felipe Calderón en el 2006, pero fue mucho peor el proceso del 2012 contra Peña, porque ya contra Peña no protestó tanto. Y ahora pronunció un discurso Porque no es lo mismo. Pronunció un discurso en Cuernavaca que ¡ay Dios! A regresar al texto del 17, va a regresar al reparto de la tierra, va a regresar otra vez a la lucha Estado-Iglesia. O sea, ninguna reforma. La Constitución del 17, digo, esa es una actitud reaccionaria, retrógrada, y hoy se tiene una oportunidad. Bueno, nomás Estamos son 100 hablando de años las oportunidades atrás. perdidas. Hoy se tiene una oportunidad después del reconocimiento en Inglaterra para que el presidente actúe. ¿Y qué está sucediendo? Hay un vacío. Perdón porque me exasperé, perdón porque levanté la hombre, voz. no te preocupes. Perdón porque levanté la voz. Y sí me duele porque pues, es la primera ocasión que está aquí Beatriz. Vaya a pensar que... Vaya a pensar... Van a pensar que estoy loco. No, loco no. Que no tengo mesura. Pero fíjate. O que soy tabasqueño. Pero vamos a regresar
entrar al mismo carril, porque las cosas se tienen que definir ahora. Sí. Y Y tiene la que- oportunidad se pinta calvas. y tiene que haber un rumbo que no hay, porque tú decías como una cosa buena. Es decir, las dos nuevas televisoras. Pues, qué bueno, sí, hay que celebrar, qué bueno que haya dos nuevas televisoras. Pero es algo que debió pasar en los 90s. Primero, La En los reforma 90s. energética. Jamás debiste haber vendido Imevisión. Primero, Nunca. Broso, de Nunca. nuevo. Y entonces hubieras montado ahí a dos nuevas televisoras De nuevo, en ese mismo de año. nuevo la frase que le encanta a Rafael Cardona, de Alfonso Reyes. Llegamos tarde al banquete de la civilización. En ese caso. qué bueno que vienen las dos No, televisoras. en este caso es llegamos tarde al banquete de la televisión. Bueno, qué también bueno. es cierto. Porque ¿cuánto tiempo le queda a la televisión abierta? ¿Cuánto tiempo le queda a ella? Sí. Pues le queda menos. Corto tiempo, corto Ni 10 tiempo. años. Corto tiempo. Seguimos haciendo Primero, tarde las primero es un negocio viejo. Sí. Segundo, son dos firmas muy viejas, como bien dice Rafael Cardona. ¿Qué nuevo te van a ofrecer los ya Aguirre hay- y qué nuevo te va a ofrecer Olegario Vázquez? Ellos tendrán que ofrecer algo nuevo, porque ya no hay tiempo para la tele abierta. Habrá mejor negocio, pero Contenido. con esas empresas detrás sí, no hay mayor pluralismo, ¿eh? Sí, pero con esas Ay, te garantizo. mismas empresas en el 94, a mí me consta que decías, ahí están los Vargas, ahí están los Serna, ahí están los Aguirre, ahí está la gente que hace medios. ¿Por qué se lo vas a dar a una tienda que vende muebles? ¿Por qué? Si nunca te debiste haber deshecho de la televisión del Estado para que la televisión del Estado fuera la vanguardia. Eso también te queda claro. Ese En es todo el este tema. proceso, como hace además- falta una televisión del Estado. Claro. Pero además hay una cosa. Dice la Escritura, por sus frutos, no por sus subastas, por sus frutos Los los conoceréis. conoceréis. ¿Qué hace cada uno de estos empresarios cuya postura dispareja, por cierto, que Sí. sabe que le metieron a Aguirre, ¿no? Porque se le ofreció y le dijeron sí, y el otro ofreció menos y dijeron sí. 3,000 millones contra 1,000 millones. Entonces dice, ching, como que no se dieron bien las cuentas. Bueno, a ver, ¿qué ofreces? Ofreces lo que sabemos que haces. ¿Qué has hecho? ¿Qué hizo la Corporación Mexicana de Radio y Televisión cuando llevaba el apellido Aguirre? Y se llamaba Canal 13. Canal 13. Y tenía sus estudios en Mina, donde después funcionó Torre Latino. una benemérita institución. Sus estudios, sus foros estaban en Mina. Y después ahí funcionó el King Kong. Este Sí. es un breviario cultural. Bueno, entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacen hoy? ¿Qué hace hoy en medios la cadena que ya tiene Olegario Vázquez? Que tiene dos televisoras. El canal de televisión de Excelsior y el canal de la Antena 3, que lo inició con Pedro Ferriz. ¿Qué hacen? ¿Qué hay en esa pantalla? ¿Más de eso? Pues Es es lo que es. previsible, ¿no? Es previsible. O sea, las palmeras dan cocos, ¿no? O dátiles. Pero no dan peras los olmos. ¿O sí? Pero la bronca no es que vayan a ofrecer. La bronca es que se tardaron como 20 años en reaccionar para tener desde los 90s por lo menos dos televisoras más del tamaño de esta. Por eso, pero eso No es albur. O sea, Pero eso no es culpa de ellos. Ellos llegan y participan cuando les permiten participar. Y ellos ganan cuando pueden Y así ganar. fue. Y ellos hacen lo que tienen que hacer porque ellos son Pues sí, empresarios. pues Ahora, sí. ¿a qué van? ¿Van al servicio de la comunicación o van al aprovechamiento de un mercado publicitario? Van al mercado. pues, Van a las dos cosas. No, a los dos. No es incompatible. A los dos. No es Dicho incompatible, abiertamente, claro, no es a los dos. incompatible. Dicho abiertamente, No seas por maniqueo. Francisco Aguirre, en una entrevista con nuestro amigo Jacobo Zabludovsky, dijo el tamaño del mercado. Es un Pues así asunto de funciona. mercado. Ah, pues estás descubriendo Y la un mercado, manzana. como bien dice Broso, en decadencia, que es el de la televisión El abierta. mercado de la televisión abierta ya en México ya no da es un para mercado ahogado. Pues ya no da para tanto. Sí, pero a ver, yo creo que aquí el Entonces reto... tampoco echemos bombo y platillo de algo que no va a Bueno, cambiar. era la celebración de JJ. Nacho, yo Bueno, creo que es de aquí JJ. los dos nuevos canales tienen un importantísimo desafío. Es decir, México necesita una nueva televisión.
Y yo insisto en que la gran transformación del país, la social y la política, tiene que pasar necesariamente por una revolución en medios de comunicación. Y no estoy hablando en términos tecnológicos, que sin duda Esa ya eso está, ya está, en términos de contenidos. Sí, contenidos. México necesita otro tipo de contenidos para que construyas otro tipo de ciudadanía, la ciudadanía que necesita el país. Y nada más, si me permites, Broso, hacer un perdón, Beatriz, señalamiento. como buenos miembros de la oligarquía mexicana están mucho más hechos para la línea de confort que para el desafío, ¿eh? Bueno, sí, porque estamos en un momento Así en que la sucede. televisión está concebida como un estricto negocio. Pero el mercado ya te está pidiendo otras cosas. En el Exactamente. mundo ya estás viendo los contenidos e irremediablemente. La mano invisible del mercado. Irremediablemente a los 5 años vas a tener que reaccionar porque lo que la gente quiere escuchar algo que crea desde su teléfono. Oye, y nada más. Como nunca he tenido mucha fe en el mercado. Una cosita, un poco al margen y de lo que decía Juan José. Juan José dijo hace un momento, el PRI se opuso a la reforma energética. Yo preguntaría que al mismo tiempo es una reflexión. ¿El PRI se opuso a la reforma energética en su momento o es que Acción Nacional como gobierno no supo construir los acuerdos parlamentarios necesarios para transitar no solamente esa reforma, sino lo más importante, Juan José, la transición mexicana? ¿Tendría que enseñarle el gobierno al PRI cuáles son sus deberes? No. No, si eso era bueno para México, ¿por qué se opusieron? Eso es No, muy, no, espérate. por eso. Eso es Pero mucho no, más no, no. sencillo de lo que te imaginas. El PRI estaba, sí, muy sencillo. El PRI estaba ¿Por qué es tan sencillo y no pudo contestar? ¿Por qué fue posible la reforma? Que no pude contestar, contesté. ¿Por qué fue posible la reforma energética? Porque el PAN sí es responsable. ¿Y por qué? No. Porque el PAN sí es responsable. ¿Y por el qué PAN ha no sido fue responsable posible? hasta en el Fobaproa. Espérate. El PRI estaba La dividido. reforma salió gracias al PAN, hombre. No le El estemos PRI dando vuelta. el PRI que no estaba- vino a cobrar vino a cobrar venganza ni nada. El PRI Cosa estaba- que en el PRD lo El cobró, PRI eh. incluso yo creo que en el fondo todavía De está Morena. dividido. ¿Eh? Yo no creo que el PRI esté 100% de acuerdo con la reforma energética, pero en fin, estaba dividido. ¿Qué es lo que nos tocó hacer a nosotros? Jalar a la parte que estaba en contra. Y con eso simple y sencillamente logramos detenerla y hacer una contrapropuesta. Nacho, yo En fui el momento- senador y en me el tocó momento- ese debate precisamente en el del momento- amigo del que hablábamos, de Rafael Cardona, Manuel Bartles Díaz, hablar a nombre del PRI durante 6 años. Esto no se cede. Ya estaba Laura Garza Galindo, y Oscar Cantón, y Mario Fabio Beltrone, Beatriz No. Paredes. No. Todos. Mario- La soberanía no está en juego. espérate. Nunca se venderán recursos naturales. Te no invito- vamos a traicionar te a la invito- historia de te México y al invito a que nacionalismo ponga- te invito a revolucionario. que pongas- Lázaro Cárdenas es intocable. Te invito a que pongas Google. ¿Cómo puedes negociar con Por eso? favor, hombre. A ver. Te invito a que abras Google y pongas Mario Fabio Beltrones y Gamboa, ¿cómo se llama? Gamboa No. Cano. No, Taca, como acá no era Emilio. mucho. Emilio Gamboa y Emilio Gamboa, Gamboa. patrón. Reforma energética. Ya no, está. Enero de 2007, Beltrones y Gamboa a favor de la reforma energética. Sí. Gracias, digamos, a que había una oposición, pudiste neutralizar esos que ya estaban de acuerdo con Calderón. Pero oye, lo que te preguntó Beatriz es muy cabrón. Por eso te dije que no habías contestado. No, sí contesté. No. Espérame tantito. No, porque aquí viene esta. Podemos irnos a la cuestión anecdótica que se platicó incluso aquí con el candidato Peña Nieto, cuando era Henry Monster era candidato. De decir, bueno, cómo se movió todo tu Broso, grupo por favor. para votarle en contra al PAN y que no salieran las cosas que no tenían que salir. sí. Pero aquí la cosa va todavía El más gobierno, amplia. el gobierno de Fox y de, En y el de- gobierno y de de- Felipe fue el- inhábil Perdón. para hacer acuerdos. El gobierno de Fox, los acuerdos los hacían para Fox, Roberto Madrazo y el Bester Gordillo. Y con Calderón, el vicepresidente parecía Manlio. Broso. ¿Estamos cierto o no? Broso, ¿Cierto o no? ahí está el libro de Jorge Castañeda que nos da mucha información. Yo acepto que tal vez el error más grave que tuvo Vicente Fox es haber puesto entre secretario de Gobernación a Santiago Krill, que nunca asumió ese cargo porque empezó a querer ser candidato a la presidencia. Y también aquí hay culpa del PRD, que cuando se le ofreció las 3 secretarías, lo he dicho varias veces aquí, que iba Amalia, Alejandro Encinas y Rosario Robles, para llegar a acuerdos y sacar las reformas. Y Cuauhtémoc dijo, no, porque eso es intocable. El PAN en materia energética nunca ha tenido duda.
Desde el 39 en sus principios, tanta sociedad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. desde el 37. Nunca tuvo duda. Y en el 38 hay un debate con Lázaro Cárdenas. En esos 2 sexenios el PAN ocupó su espacio como lo debió haber ocupado para poder empezar a manejar, a maniobrar, a convencer y a negociar. Broso, tú sabes que yo soy que tengo una gran objetividad en mis análisis y no voy a negarte que pudo haber habido responsabilidad, estoy de acuerdo, pero no había posibilidad de negociación con las gentes que puso el PRI y que estaban en la Cámara. Yo eso lo viví, lo sufrí. Y el PAN, porque si ustedes me dicen que con Ernesto Zedillo, es cierto, ahí también, y lo reconoció Luis Felipe Bravo, que hubo responsabilidad del PAN cuando Zedillo propone la reforma en materia de electricidad. Era entonces en materia de electricidad. Y ahí publicó inclusive Delcio María Sauri un manifiesto en donde exhortaba a nombre de México a que se hiciera la reforma. Pero el PAN se sentía engañado por Ernesto Zedillo porque había hecho un planteamiento el PAN, si ustedes quieren, también muy torpe, que se concediera la renuncia de Guillermo Ortiz al frente del Banco de México. Y cuando Zedillo le dice a Guillermo Ortiz, tienes que renunciar, Guillermo Ortiz le dijo no. Y yo creo que hizo bien porque fortaleció la autonomía del Banco de México. Pero esa era la petición y por eso no hubo acuerdos. O sea, tenemos que meternos a los intestinos. Repito, no rehuyo. Tu pregunta fue oportuna y la asumo. No rehuyo. Que posiblemente lo he dicho además, que muchas de las fallas del PAN es a veces falta de profesionalidad política. El priista vive por par y de la política, el panista no. Y le falta habilidad y le falta malicia. Somos muy bien pensados. Entonces, Bueno, muy bien pensados, pero muy mal hechos, ¿no? ¡Ánimo, Montana! Nos falta malicia, pero nos sobra codicia. Pues nos quedamos, mis chamacos, en que el rumbo es totalmente incierto. No hay rumbo y hay que definir, así como para donde sea, de pronto hay que definir el sexo, para un lado, para otro o para otro, hay que definir el rumbo y el rumbo no está definido. Y el tiempo que queda, que es el suficiente para tomar el aire que le dé la posibilidad de vida y de certidumbre al país, cada vez es menor. Pero ya lo estaremos platicando el siguiente viernes. Gracias, Nacho. Gracias, Broso. Gracias. Mi Beatriz querido Broso, Bajés. Encantadísima. Bienvenida. Un gusto, gracias, Un placer. Broso. Broso, querido. Juan José Rodríguez Prats. Muchas gracias, Broso. Muchas gracias. Hoy estuviste Hermano bastante querido. consecuente dándome la palabra. Hermano querido. Hermano querido. Rafael Cardona, gracias. Qué cruz. Oigan, chamacos, vamos a un corte y seguimos en el Mañanero. ¡Órale! Vámonos.